Hola, bienvenidos a este webinar donde durante la próxima hora estaremos viendo objetivamente cómo y dónde usar los órganos sensoriales de las máquinas. El control, la conectividad, la seguridad, la anticolisión en vehículos, por ejemplo. Esto no es un curso, nos llevaría muchísimo más tiempo, pero nos aproximará a conocerlos en la industria de la minería. Recuerden que esto es un video, ustedes lo pueden detener el momento que quisieran. También pueden hacer preguntas en el link y van a encontrar también una manito dentro de de este video, que en el cual en el PDF en sí que se entrega después de este webinar, ustedes tienen hipervínculos, por ejemplo, a nuestra página web, donde van a encontrar estas soluciones, van a encontrar los productos y van a encontrar cada uno de los datos, cómo conectar, cómo hacer para supervisar esto que le llamamos minería 4.0. Para empezar, vamos a hablar del área de trabajo. Dependiendo de cada área, habrá una exigencia diferente en la instrumentación. Si estamos hablando en la faena o en la planta de proceso, aquí los sensores deben soportar una alta resistencia a cambios de temperatura. Necesitan robustez, más que nada contra choques, vibraciones. Y estas diferentes aplicaciones, los sensores van a ver diferentes tipos de detección y también de procesos, ¿sí? Arrancando con monitoreo de bombas de las estaciones de bombeo, flujo de sistema de enfriamiento en hornos de arco eléctrico, en las unidades hidráulicas, por ejemplo, la calidad del aceite, presión, bombeo, refrigeración, protección en cintas transportadoras, la ventilación en túneles subterráneos, donde se hace la extracción también de minerales, monitoreo de cribas, alimentadores vibratorios, trituradoras de piedra y, por ejemplo, celdas de flotación. Todo esto van a tener sensores, controles y actuadores. Y una frase propia que con los años me hizo dar cuenta que medir la vibración, puntualmente, medir la vibración es conocer el comportamiento de las máquinas y predecir su salud. Ahí es donde aparece también el concepto de mantenimiento predictivo en lo que es minería. Y acá vamos a pegar el gran salto a lo que le llamamos minería 4.0. La minería 4.0 se alcanza cuando los datos del proceso son analizados por inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial es la inteligencia generativa, que también está habilitando la automatización con diagnóstico y decisiones inteligentes. Esto tiene que ser dentro de la propia empresa. Pero ahora, ¿cómo se generan estos datos? ¿Quiénes dan estos datos? Son los sensores. ¿Gracias a quién? A IO-Link. El IO-Link es la comunicación de los sensores y actuadores, que esto lo llamamos los datos para minería 4.0. Gracias al IO-Link, que marcó el inicio de la digitalización en el campo industrial, hoy alcanzar la industria 4.0 o la minería 4.0 es simple y accesible. Lo que trae esta minería inteligente es procesos automáticos con diagnóstico, información con datos en tiempo real, operaciones de control remota, menor exposición de las personas, aprendizaje autónomo de procesos y mejora continua. Esto es lo que le llamamos machine learning, que eso nos permite de forma generativa utilizar la inteligencia artificial para darnos, ¿qué cosa? Las acciones que debemos tomar en tiempo real. Mantenimiento predictivo de las máquinas, la videoasistencia en los vehículos y la analítica de precisión, la anticolisión de los vehículos y sin punto ciego sobre todo. Esto es acercarnos a lo que le llamamos minería
4.0, que también desde un púlpito, digamos, de una forma remota, se puedan manejar los datos, más la inteligencia artificial, los procesos autónomos con diagnóstico inteligente. Eso hace que sean buenas decisiones en tiempo real. ¿Cómo es? Vamos a lo tangible. ¿Cómo es que se conecta esto? Los sensores son los que traen el chip IO-Link, que se van a comunicar con los concentradores que se llaman maestro IO-Link. Estos maestros IO-Link van a estar conectados en red. Puede ser un bus de campo o una red Ethernet. Siempre estas redes van a tener condiciones de ciberseguridad. Es decir, acá hay que controlar que un malintencionado no puede ingresar a una máquina autónoma, que no puede ingresar a los controles para hacer de las suyas, sino que cuando estamos conectando en red se puede hacer un anillo, un circuito más cerrado que hacerlo abierto por Internet. En tal caso, cuando se abre por Internet, existen los módulos de conectividad cloud que lo que hacen es tener una ciberseguridad mayor a lo que trae cada uno de los maestros. Esto nos da una conectividad realmente fiable y libre de ciberataque. Eso es para aclarar porque se ha estado mucho hablando de que minería 4.0 sería vulnerable a este tipo de cosas y no es así. Una de las ventajas que tiene cuando conectamos y tomamos los datos, que podemos analizar en tiempo real, guardar históricos, ver comportamientos y a causa de eso poder predecir la conexión a los PLC. En nuestro caso de los PLC de IFM, se puede hacer a través de Ethernet. Tiene entradas y salidas con módulos IO-Link y el programa no tiene un programa propietario, sino que es Codesys. Y es un sistema de programación para PLC que es abierto, donde IFM entrega las librerías de forma gratuita, sin costo, para que puedan programar todos los elementos que se van a conectar a ese PLC. Los PLC, además de tener botones, son touch screen y están preparados con IP67 para estar a la intemperie, para estar arriba de un vehículo, realmente robusto para lo que es la exigencia de la industria de la minería. Incluso hemos creado videos en YouTube para enseñar cómo conectar los maestros, los sensores, cómo obtener los datos. Son pequeños videos de menos de 10 minutos que te van a explicar paso por paso dónde entrar, qué tocar, cómo conectar para tener realmente una conectividad bastante rápida. En el PDF van a encontrarlo aquí en el link. Recuerden esta manito que indica que ustedes tienen un hipervínculo para llevarlos a esto que yo les estoy contando. Una de las cosas que tiene la conectividad por IO-Link es que es de fácil acceso, control de cualquier eventual falla mecánica, porque electrónica, como no estamos viendo señales ni estados discretos, sino que estamos viendo datos, ahí ya viene el diagnóstico de la salud de cada uno de los componentes conectados. Y como la comunicación es con un cable común, que es alimentación más el cable de datos, se simplifica mucho a la hora de armar un tablero y tener múltiples sensores conectados a un sistema donde es fácil detectar cuando tenemos algún problema que por rotura mecánica debemos cambiar físicamente. Si no, el sistema está preparado para diagnosticar por dónde va a ocurrir una falla y eso nos evita muchísimo tiempo en parada de máquina, en recableado, en espacio, en la ingeniería cuando estamos haciendo el proyecto. Realmente es un salto tecnológico muy, muy avanzado, esto de
hablar de la digitalización industrial dentro de la minería. Para esto estamos hablando de que se necesita una calidad. El proceso minero comienza por la extracción, en la faena de los minerales, el traslado, luego la molienda, el procesamiento y terminación del producto. Los requisitos en minería son extremadamente elevados cuando se utilizan en máquinas de minería. Están continuamente expuestos a condiciones ambientales adversas como el calor, el frío, la humedad, el barro, polvo, choques, vibraciones y a menudo incluso truenos y relámpagos. La calidad en una marca no se modifica. Vamos a tener sensores de menor prestación o de mayor prestación. Y ahí es donde dice, bueno, los sensores son más baratos, son más caros, pero lo que estamos comparando es la robustez. Y aquí estamos hablando de una industria que la robustez es algo importante. Entonces, vamos a buscar aquellos sensores, aquellos componentes que tienen un costo debido a la alta protección y condiciones especiales. ¿Qué significa la calidad IFM? Significa que nuestros ideales respecto a la calidad, los productos y los clientes se mantienen inalterables. No importa cómo ni dónde se utilicen los productos de IFM. La calidad de IFM está integrada en el producto, desde el desarrollo hasta la producción para el beneficio del cliente. Nuestros productos no se ven afectados por interferencias. La electricidad estática tampoco supone un problema. Son resistentes al hielo y al calor desde 50 grados centígrados hasta más 180 grados centígrados. Conexiones de extrema estabilidad que resisten hasta 800 newtons. Funcionan con hasta 750 litros de agua por hora. Ya sea bajo alta presión o con temperaturas extremas. Con un 90% de humedad relativa del aire. Significa que en los tests simulamos un envejecimiento de los productos de IFM de 15 años en un periodo de 24 semanas. Probamos todo, si es necesario, con alcances de hasta 5 milésimas de milímetro. Utilizamos materiales no inflamables, incluso a más de 700 grados centígrados. La práctica es dura, nuestros test lo son todavía más. Todos los productos de IFM deben ser sometidos a estos test, sensores, sistemas de comunicación y sistemas de control. Para conseguir un producto mejor. Todo es aceptado en firme por los empleados de IFM, además de ser la base constante de nuestro trabajo. En todo el mundo contribuimos de forma decisiva a la creación del valor añadido para nuestros clientes. Con más de 40 años de experiencia y una calidad excelente para un nuevo crecimiento. Esto es lo que significa calidad IFM. IFM Electronic, close to you. Y ahí es donde seleccionamos el tipo de sensor de acuerdo a la robustez. La calidad no se negocia. De hecho, todos los productos IFM tienen 5 años de garantía ante cualquier defecto de fabricación. Vamos a hablar del posicionamiento al final de carrera, los sensores inductivos. Cuando hay desajustes por desgaste, caso típico en una minera, los sensores necesitan largo alcance y además de ser robustos, estar blindados. Por ejemplo, hay sensores que están cubiertos por teflón para evitar
que el ácido o estos agentes químicos agresivos terminen con la vida útil del sensor. Y ahí es donde se utilizan sensores que son totalmente blindados en acero, incluso también están cubiertos con teflón. Vamos al caso de monitoreo de estaciones de bombeo, donde vamos a ver la utilización de monitoreo de vibración para ver una cavitación, una falla eléctrica, la vida útil de los rodamientos, más que ser preventivos, ser predictivos. Control de temperatura, velocidad de flujo y caudal, la presión. Ahí los sensores van a estar directamente conectados, montados en el origen de la vibración, en el origen de la temperatura. Y por ejemplo, para el control de apertura y cierre de válvulas, los sensores con IO-Link pueden indicar el cierre, la apertura, un estado medio, incluso detectar velocidad de cierre y el perfecto cierre o apertura de la válvula. Quiere decir que va a estar controlando si también se le forma sarro o se le forma una deposición de minerales dentro de la tubería y la válvula no cierra bien. Entonces el sensor, además de dar un diagnóstico de salud del propio sensor, le va a estar dando un diagnóstico del estado de esa válvula. Por lo tanto, el estado también de la tubería. Y ese es otro tipo de diagnóstico. Atento a que puede estar a la intemperie en el lugar de la faena, los productos que van a estar expuestos son con IP67, es decir, soportan el ingreso de agua, de salpicaduras, de polvos, altamente estancos para esas condiciones. En protección para centrífugas, para la separación de sólidos y líquidos, o llamado clarificador de 2 etapas, el producto a aclarar corre a través de un tubo de entrada dentro del recipiente y es acelerado hasta una velocidad máxima de rotación. El separador hace que el producto se divida en muchas capas derivadas, creando una gran superficie. La alta fuerza centrífuga hace que los sólidos se separen y se unan al borde del recipiente. En un sistema hidráulico, en la base del recipiente, se expulsa periódicamente este sólido separado a toda velocidad de rotación. El líquido aclarado fluye fuera del disco a un impulsor que descarga el líquido con presión. Entonces aquí, además de monitorear la presión, hay que monitorear el nivel, la temperatura y sobre todo la vibración, porque un pequeño desbalanceo puede causar el destrozo de este separador, porque está rotando a muchísima velocidad. Acá, por ejemplo, en esta aplicación, monitoreo de hidrociclones. Para clasificación de partículas finas y gruesas. Las dos salidas del hidrociclón son conocidas como apex, que es la salida de los gruesos, y la otra como vortex, que es la salida de los finos. El monitoreo de vibración controla el atacamiento de las tuberías por método de vibración. El sensor de presión con conexión tipo CLAM es ideal para un rápido mantenimiento, el control de apertura y cierre de válvula con diagnóstico de sellado o incremento de suciedad en el interior de la tubería. Estas son soluciones que son particularmente que ya se están utilizando en hidrociclones. Y acá vean, un antes, digamos, cuando lo instalamos, 0 kilómetros, es muy bonito, pero ya cuando tenemos más de 2 años de utilización, el sensor sigue funcionando, lo importante son los datos, pero miren ya en qué condiciones está funcionando. Esta es la robustez en la minería de la que les estoy hablando. Por ejemplo, en hornos de arco eléctrico, el control del enfriamiento. En los hornos de arco eléctrico se utilizan en la producción de ferrocromo, platino,
níquel y otros metales. Las barras de carbono, están suspendidas en la materia prima, lo que hace que un circuito eléctrico genere el calor para fundir los materiales, la materia prima, a temperaturas que alcanzan hasta 1200 grados. Y aquí es donde los caudalímetros hacen un papel importante para monitorear el flujo de agua en el circuito del enfriamiento, ¿sí? Que protege las paredes del horno, controlando que el consumo y la temperatura media del agua de enfriamiento. Este consumo es, es muy importante porque además de controlar el caudal, controla que no se filtre el agua en el horno, provocando acumulación de hidrógeno. Si se acumula hidrógeno, puede provocar una explosión dentro del horno. Es decir, fíjense lo importante de la función del caudalímetro para este tipo de aplicaciones. Incluso nosotros tenemos pantallas que son multifunción, con alarmas ajustables, salida relé, para que tenga un buen control en el lugar, además de llevarse los datos y poderlo controlar de forma remota. Hay módulos que pueden tomar termopares del tipo J o del tipo K y conectarlos directamente a un módulo que va a ser conectado a un data logger o a un módulo por IO-Link a través de sus módulos, ¿no? Condición del grupo hidráulico. Esta es una solución realmente importante. ¿Por qué? Porque monitorea la condición de lubricación, la condición de los elementos que van a hacer fuerza tanto en una máquina fija como una máquina móvil. El monitoreo de condición es para un mantenimiento predictivo, supervisión de tendencias. Es algo que va a hablar de la vida útil no solamente del grupo hidráulico, sino que también de los elementos conectados al grupo hidráulico. Por ejemplo, medir la humedad y la temperatura. Siguiendo una ISO sobre aceites, se considera, por ejemplo, con el sensor de temperatura le va a dar una medida donde entre el 0 y el 40% se puede considerar un aceite seco. Ya por arriba vamos a tener una observación y en tal caso tomar medidas para el secado o el recambio de este tipo de aceite. El sensor va directamente en el circuito. Contaminación por partículas, también siguiendo la ISO de contaminación, el sensor le va a indicar tres medidas principales por tamaño, es decir, de 4 micrones, 6 micrones, de 14 micrones de tamaño, qué cantidad de partículas tiene, y eso establecido en la ISO va a dar un número y ese número es indicativo para saber qué grado de contaminación tiene. Eso ya viene estandarizado para esa ISO. Y otro sensor que se utiliza mucho, los sensores de viscosidad cinemática, que este sensor relaciona la viscosidad dinámica con la densidad del fluido, que es útil para comparar cómo fluyen diferentes fluidos bajo la misma fuerza. Entonces, aquí le va a dar el sensor los valores de viscosidad y temperatura. Muy importante, como le decía, dentro del grupo hidráulico, controlar el estado del aceite. Si hablamos de largos tendidos de conexión, estamos hablando, por ejemplo, sistemas de transporte o una máquina o entre líneas, entre máquinas. Hay un sistema de cableado de campo que es muy simplificado. Consta de un cable que tiene dos hilos y por esos dos hilos va a llevar la energía, la alimentación y los datos. Inclusive se pueden hacer extensiones de más de 4 kilómetros utilizando fibra óptica que de fibra óptica a fibra óptica son 3000 metros que uno no puede conectar nada ahí dentro de esa extensión. Pero de ahí a los repetidores hacia
el maestro, como se ve aquí, y hacia el final de la línea, se pueden conectar hasta 62 esclavos, que así se los llaman, para sensores y actuadores para controlar válvulas, controlar algo muy importante, que es la seguridad de la línea o de la cinta transportadora, como vemos aquí en la foto. Por ejemplo, el paro de tirón, desvío de banda. Existen muchas alternativas para el control propio de los transportadores. Por ejemplo, control de banda rota. Es decir, acá tenemos un sistema de transporte de piedras. Por debajo de la banda se coloca una cadena, que esa cadena, con un simple tirón, se abre, se desacopla de la vista del sensor inductivo que está aquí adentro. Y aquí va conectado al control. Entonces, cuando la cadena, cuando la banda, perdón, se rompe, lo que sucede es que ese pequeño trozo se va a llevar por delante de la cadena y es cuando la desprende. Es decir, apenas empieza a romperse, ahí le indica que la banda se está rompiendo. Es un sistema totalmente económico, no es un sistema sofisticado de miles de dólares. Es algo simple que se coloca por debajo de la banda. Por ejemplo, el control de desplazamiento en cinta transportadora, o le llamamos también interruptor de marcha oblicua de cinta, que tiene la finalidad de proteger las correas frente a daños o roturas en caso de una marcha oblicua. ¿Mm? Eh, Puede ser tanto en cinta transportadora, en instalaciones y vehículos estacionarios. Todo esto responde a una ISO, es decir, no son productos que están diseñados al azar, sino que están acondicionados a lo que la ISO, por ejemplo, la ISO 60204-1 para categoría de parada conforme a esa norma DIN, clasificación de peligros es otra ISO, peligro de advertencia, de cuidado, tienen los contactos que van a advertir para que desde el control donde se esté observando la cinta tenga indicaciones cuando comienza este desvío, esta marcha oblicua. El paro de tirón también es en funcionamiento de aplicación ISO en la minería. Existen varias ISO, una se encarga de la gestión de seguridad, otra de la gestión ambiental, otra de la calidad, gestión de continuidad de negocios, gestión de energía, pero aquí estamos hablando de la ISO de la 13849-1, que es la norma basada en riesgo de máquina para los operarios. Es decir, ante un riesgo, el operario tira de esta cuerda o si se corta la cuerda, va a parar todo el sistema. Ahí es donde el paro de tirón, que así le llamamos, es útil y responde tanto a la máxima seguridad, a la máxima categoría de seguridad de máquina como PLE o SIL 3. Otro sistema de medición es la detección en silo, tolva, pila. Aquí el sensor está dentro de un blindaje que es apto para cualquier condición ambiental porque es totalmente robusto. En la punta del sensor tiene un sensor capacitivo, un campo eléctrico. Ese sensor tiene IO-Link que se puede reparametrizar de forma online por fuera de acuerdo al mineral que se está detectando. Incluso puede detectar sin contacto físico cuando este talud se está llenando, está llegando a su límite y necesita parar. Es un sensor de nivel. Muchos le llaman tilt porque el sensor
que antes venía, tenía una ampolla de mercurio que cuando se inclinaba cerraba contactos. Esto es mucho más sofisticado. Ya estamos hablando acá de minería 4.0, porque tiene un sensor capacitivo con diagnóstico. ¿Por qué? Porque tiene IO-Link. Miren en las condiciones, por ejemplo, el nivel en el ambiente salino. Esa es la condición que trabaja. Es decir, lo mejor que le puedes pasar al sensor es que esté golpeándose continuamente. ¿Para qué? Para que la parte inferior del sensor, esa sal que se deposita, quiebre y caiga. Entonces, la parte sensora, por más que tenga suciedad pegada alrededor, la va a poder ignorar. Y eso es lo que hace que podamos utilizar un sensor con estas características para la industria del litio, por ejemplo. Una de las cosas importantes es el control de movimiento, ya tanto fuera como dentro de la planta. Fuera podemos estar hablando de un vehículo en faena o dentro de la planta de proceso. Los encoders tienen mucha robustez y están preparados para soportar vibraciones y golpes. Son sensores magnéticos, son encoders magnéticos de diferentes tipos. Hay encoders que son absolutos, incrementales, con IO-Link, y simplemente están diseñados para indicar una rotación, un giro. Medición de distancia a nivel de caudal en las cintas transportadoras. Los sensores de radar, por ejemplo, que es un método de medición de onda continua de frecuencia modulada, para hablar en científico. Emiten ondas electromagnéticas con frecuencia que oscilan en un rango entre los 30 MHz a 300 GHz, que cambia periódicamente. Estas ondas se reflejan por los objetos que detectan, que son detectadas por la antena receptora, y se puede determinar con precisión cierta información como la distancia, la velocidad y la dirección del módulo, de la cantidad de piedras, por ejemplo, que lleva arriba de la cinta transportadora. Es decir, con un solo sensor puedo ver el caudal que está pasando por arriba de la cinta transportadora. Y además ver su velocidad. Está diseñado el radar para detectar objetos de forma precisa, incluso en condiciones adversas, es decir, condiciones como la que vemos aquí en la foto, condiciones realmente de minería o con niebla. Es un radar de onda electromagnética. Acá, por ejemplo, están haciendo una medición en pozo de efluentes. Fíjense que acá lo que se hizo es recortar para que no haya una jaula de Faraday por debajo del sensor. ¿Sí? Es el único requisito, que la onda electromagnética pase. Los sensores, por ejemplo, de monitoreo de rotación en cintas de transporte para evitar que patine la cinta o detectar que está patinando, que hay un desajuste. Digamos, la diferencia entre el motor tractor y los rodillos que sostienen la cinta. Incluso hay sensores que vienen encapsulados para zonas donde hay riesgo de explosión, que vienen con la marca X, que son ATEX. Este sensor para monitoreo de rotación es uno de los más utilizados porque son de muy fácil montaje, ¿no? Los E1G507, con un imán, que es el E1G444, que lo que hace es, donde hay un eje rotando y queremos controlar que si ese eje está rotando, no se puede ingresar al lugar, o que esté en el proceso, realmente funcionando en el proceso, y que no tenga ningún tipo de inconveniente. Este sensor directamente en la punta tiene un imán, como se ve ahí, se pega al eje y se pone a girar. Así de simple, y va dando la indicación en el sensor
de que está parado o está rotando, por ejemplo, el aglomerador. También es muy importante observar la temperatura, además de nivel, presión, flujo y agua en los molinos de bolas. Por ejemplo, el monitoreo de rodamientos, cuando ya tenemos el motor directamente acoplado, los sensores van a dar una indicación directamente del estado del rodamiento, ¿sí? Del estado de desgaste del rodamiento, con lo cual nosotros podemos tomar una predicción a largo plazo de cuándo hay que hacer una intervención a ese motor. ¿Mm? Sensores de temperatura sin contacto. En los molinos de bolas, por ejemplo, es muy importante tomar la temperatura y este sensor, eh, fíjense acá cómo está protegido por un acrílico, que es un accesorio que ustedes pueden adquirir para hacer el montaje directamente aquí de forma vertical y tener una indicación fiable. Como es un sensor de radiación, es muy importante que el montaje sea bien hecho. Si no, vamos a tener una lectura en falso o va a fluctuar, depende de las corrientes de convección que que van tocando otra superficie y el sensor va mirando esa otra superficie también, ¿no? Entonces, el montaje en los sensores de radiación es algo muy importante de observar a la hora de tomar una medición con fiabilidad. Por ejemplo, otra solución es el monitoreo de estado de ventilación subterránea. Ahí, además de estar monitoreando la vibración del motor, que no se pare la ventilación, porque ahí tenemos un grave problema. Grave problema porque es decisiva para la salud y la seguridad de los mineros, se entiende. El sistema de monitorización de condición ofrece funciones programables que supervisan de forma continua el funcionamiento del ventilador, mientras que el sistema de control de nivel superior recibe una señal de advertencia, ¿sí? Por ejemplo, también el control del flujo. El estado de rotación, se utiliza también un sensor inductivo para ver la rotación de este motor, de las paletas, del fan, ¿no? Protección para alimentaciones vibratorio y cribas. Este es otro tipo de solución que es ni más ni menos que la colocación de los sensores directamente en el lugar de medición. ¿Dónde se utiliza una criba vibratoria? Se utiliza para clasificar rocas de diferentes tamaños u otros productos. La fuerza generada mediante el uso de pesas excéntricas o conjunto de rodamientos excéntricos para producir el movimiento orbital angular. Por lo que la protección contra vibraciones anormales es realmente importante. Los motores y las cajas de engranajes están expuestos a condiciones extremas debido a los movimientos excesivos que tiene la criba en sí misma. El desequilibrio, la falta de alineación, ¿sí? Digamos que no está totalmente alineado y esa falta de alineación, la frecuencia de los engranajes y rodamientos, la aceleración máxima producida por el alimentador y también el ángulo de las cribas son críticos y requieren una protección. Por lo tanto, medir en tiempo real las vibraciones y las temperaturas de este equipo es esencial para que el funcionamiento sea suave, registrar el análisis de las tendencias históricas para guardar un registro de mantenimiento predictivo. Aquí se usan acelerómetros para realizar el monitoramiento de condición, que incluye la velocidad, el ángulo y el desplazamiento de la criba, ¿sí? No solamente voy a estar controlando los motores, sino que también voy a estar controlando la condición de movimiento de las cribas. Otra solución
en ambiente salido. Valga la redundancia, soluciones salinas son muy agresivas a casi todos los materiales por dos factores. Una es propia de la salinidad, la deposición de la sal, y la otra es con la velocidad que viaja esa salmuera, porque termina siendo abrasivo. Los sensores de vibración y proceso en general están compuestos por acero inoxidable 316 de la mejor calidad, cerámico PIC de mayor resistencia al rodamiento, y con esto se logra prolongar la vida útil de los elementos. Acá hay un factor que los sensores, al no tener contacto físico, uno puede considerarlos eternos, pero como están en contacto físico, va a tener una vida útil limitada. Y esa vida útil lo que se está buscando con los materiales es que sea lo más larga posible. ¿Mm? Y estamos hablando que en una estación de bombeo vamos a tener supervisión de rodamientos, fase eléctrica, piezas giratorias, las propias bombas, ver la cavitación en las bombas, el cierre, apertura de válvula, el nivel del agua, la presión, la temperatura, el caudal en la salida de las bombas. El ambiente salino es bastante exigente, y aquí les muestro fotos nuestras de aplicaciones donde hemos resuelto y aún están funcionando para, por ejemplo, el paro de tirón en acero inoxidable, para la seguridad de las máquinas hacia las personas, el desplazamiento en cinta, todo en acero inoxidable, control de nivel en tanque, supervisión de RPM, como habíamos visto. Y acá, por ejemplo, el nivel de líquido por radar, ¿sí? Por radar sin contacto, y la temperatura sin contacto. Y estas son condiciones al día o 2 días de haberlo montado. Fíjense hoy en día en qué condiciones están trabajando. Es decir, lo más importante es que los sensores, los datos que entregan sean confiables. Y no hablamos de señales eléctricas, no hablamos de 4 miliamperes, 420 miliamperes, estamos hablando de datos. Eso es una de las cosas más importantes. Y ahora nos vamos a la faena, a los vehículos. Digamos, para ir cerrando este webinar, este video, nos vamos a los vehículos. Los vehículos hoy en día ya son autónomos, ya estamos en la minería 4.0. No estamos hablando solamente que la IA generativa nos está dando un montón de soluciones, sino que para que eso funcione, los datos que va a manejar esta inteligencia artificial sean fiables, no sean corruptos, es decir, que la solución sea real. Y aquí nuestros sensores y controles han sido desarrollados para la utilización en aplicaciones móviles. Sistema de control, por ejemplo, lo que se caracterizan por la capacidad de programación y configuración, tanto en entradas y salidas, ¿sí? De los pequeños sensores que van a ir dentro del vehículo. Interfaz CAN con protocolo CAN-Open, SAE J1939. Sistemas con cámaras para aplicaciones donde se necesita supervisar zonas de trabajo, puntos ciegos, por ejemplo, la parte trasera de los vehículos, donde el operario no puede ver. También hay mini controladores puntuales para funciones específicas, descentralizadas, con componentes de diagnóstico de estos sensores, ¿no? de estos controles. Y mucho IP69K, es decir, puede soportar el agua a presión. Y estamos hablando de amplitudes térmicas, vibraciones con gran amplitudes e impactos, ¿sí? Entonces, acá lo llenamos de órganos sensoriales. Acá los vehículos van a estar por completo automatizados. Y no estamos hablando de una automatización simple, sino que estamos hablando de la automatización en la minería 4.0. No solamente cada órgano va a indicar el diagnóstico, sino que el control, al tener menos carga
de diagnosticar por cada uno de sus órganos, lo que puede hacer es diagnosticar el estado general de la máquina y concentrarse en la actividad que tiene que hacer la máquina de forma autónoma. Es decir, hoy hemos llegado a una minería 4.0 que a través de simuladores la gente aprende a utilizar estos vehículos, pero además de estar siendo controlados de forma remota, el vehículo tiene una gran capacidad autónoma para evitar el vuelco, para evitar colisiones. Aquí estamos hablando que los órganos básicamente son sensores normalizados, controles para la comunicación, cámaras 2D, cámaras 3D, los conectores robustos, y cuando le hablamos de los controles que nosotros les proveemos, son controles que se programan con códices. Es muy simple de programar y de hacer programas complejos inclusive, porque nosotros tenemos las librerías ya con ejemplos donde ustedes las pueden descargar de forma gratuita desde la página web, donde tienen el producto, lo bajan, lo cargan y pueden utilizar esos ejemplos para hacer los programas. Repito, nosotros también hacemos videos que lo dejamos en YouTube de forma gratuita para que ustedes también de forma autónoma puedan hacer estos trabajos y no tengan dependencia del proveedor en este caso. Sin embargo, nosotros tenemos en diferentes puntos del mundo integradores con experiencia altamente especializados para este tipo de automatización. Uno de los órganos importantes son los sensores de inclinación, tanto estáticos como dinámicos. Incluso para los dinámicos con ángulo de Euler, que constituyen un conjunto de 3 coordenadas angulares que sirven para especificar la orientación de un sistema de referencia y de ejes ortogonales móviles respecto de otro sistema de referencia de ejes ortogonales fijos, por ejemplo. Estos sistemas utilizan una unidad de medición inercial con filtros inteligentes para la fusión de datos, giróscopo en 3D, acelerómetro en 3D, y estamos hablando que acá las interferencias que se producen, por ejemplo, en aplicaciones móviles debido a vibraciones, choques u operaciones de arranque y frenado, no falsean los valores de medición. Esto es una de las cosas más importantes de este tipo de sensores. Acá, por ejemplo, en un sistema de supervisión de ángulos de una viga de perforación, es la inclinación frontal y la lateral de esta viga, con estos ángulos de inclinación. Esta es una aplicación real donde uno de nuestros colegas nos los compartió. Y ustedes están viendo ahí nuestro monitor y cómo está siendo operado de forma manual, directamente recibiendo la información del estado en el monitor. Que esto, si quisiese también, se lo puede llevar y tener la información de forma remota a través de los transmisores inalámbricos que nosotros también proveemos. Este es otro tipo de solución del sistema de modulación del dial de retardo, el RSC. Aquí el logro fue haber pasado de 27 km por hora a 39 km por hora en el trayecto del camión vacío para ir a recoger materiales, estamos hablando de la faena, y así triplicando la producción. Este control pequeño pero muy eficaz, al cual le llegan las señales de set point de velocidad, el feedback de velocidad, nivel de combustible, inicio de operación de máquina, para el orómetro digital. También esta es otra aplicación que nos compartió un colega, que
tiene amplia experiencia en este tipo de aplicaciones. Y ahí, para ahí ya llegando a la conclusión de este webinar, es donde les traigo la visión artificial, la visión artificial con el uso de inteligencia artificial. ¿De qué se trata? De sensores que ven en 3D y que soportan cualquier tipo de clima. Formación de polvo, nieve, lluvia, y pueden identificar de forma fiable a una persona. Para evitar colisión, evitar atropellar a una persona, colisionar entre vehículos, tanto en una faena por fuera o por dentro de una mina. Estos sensores están diseñados exclusivamente para lo que es la industria minera, la industria del agro, donde hay exigencia más que nada por el ambiente donde se está moviendo. Por ejemplo, acá este otro tipo de sensor, las O3D, son sensores un poco más simples para estar dentro de una planta y está detectando, por ejemplo, bolsa rota, la rotura de una bolsa de cemento. Es un sensor también muy simple de programar y fíjense que en la programación puede detectar en cualquiera de sus regiones de interés dónde está rota la bolsa, en una punta, en el medio, en algún extremo. Puede detectar la parte defectuosa. Esto es uno de los ejemplos. Aquí nos vamos a la máquina, a un vehículo, donde los sensores van a estar colocados para evitar los puntos ciegos de la máquina, que la máquina sea totalmente autónoma. El sistema ya viene con un software en castellano donde el usuario puede programar la velocidad con que se desplaza, si se trata de un coche, si va a estar a través de rieles, o sea, un camión, puede modificarse, puede ajustarse al tipo de vehículo de que se trata. Por ejemplo, una grúa, puede ser una tolva, puede ser cualquier tipo de vehículo que el sensor de visión se va a ajustar a ese tipo de aplicación. Aquí vemos en el ejemplo, tanto en una minería subterránea como de superficie, vemos aquí en el ejemplo, el sistema está como asistente al operario. Fíjense ahí donde están los sensores. Ahí se muestran los sensores montados al frente y en la parte trasera. Y el operario puede ver directamente la pantallita, hay diferentes tamaños de pantalla, y evitar los puntos ciegos. Incluso la detección de obstáculos, etc. Incluso el sensor le va a dar una información de aproximación de acuerdo a la velocidad con que se esté desplazando. Tiene salidas para el control tanto de frenado como de aceleración y también le va a avisar si el sensor está en condiciones de seguir trabajando de acuerdo a la polución. Y cuando hablamos de polución, más que nada es la polución depositada sobre el sensor. Es decir, el sensor cuando ya le cuesta muchísimo ver, porque ha habido humedad, acumulación de polvo, el sensor está totalmente sucio, va a indicar que necesita una limpieza, es decir, un mantenimiento para poder seguir trabajando de manera fiable. Es decir, no hay que ir a hacerle una inspección visual a ver si va a funcionar o no va a funcionar. El propio sensor va a avisar cuando necesite el mantenimiento. Aquí vemos otra aplicación de sistema anticolisión, ¿sí? Una retroexcavadora de uso subterráneo con el fin de evitar obstáculos y facilitar las maniobras. ¿Sí? Se ve la pantalla y cómo trabaja y lo fácil que es también parametrizar. Por supuesto que en diferentes países ustedes cuentan con un soporte técnico para ayudarlos a hacer estas parametrizaciones.
E incluso tenemos por todo el mundo integradores que hacen todo este trabajo, desde el montaje, la parametrización, la puesta en marcha para garantizar realmente algo tan importante como es la anticolisión. ¿Mm? O detección de obstáculos, para detección de peatones, de animales, utilizando la inteligencia artificial. Nosotros tenemos el sensor, el control y la conectividad, es decir, todo lo que se necesita para un sistema de anticolisión. Y sin ir más lejos, también ofrecemos un kit armado, es decir, hágalo usted mismo, que el control ya viene con un programa prefabricado donde le va a indicar dónde colocar el sensor, a qué altura, con qué ángulo de inclinación para tener en cuenta todo el entorno, la velocidad y con los posibles obstáculos que se puede encontrar. Recuerden, ustedes pueden detener este video, analizar todo lo que les he presentado, cada uno de los productos que ustedes pueden ver en pantalla. Van a encontrar esa manito para hacer link, el hiperlink y llevarlos. Y aquí, por último, tienen incluso este QR donde a través del escaneo van a ir a nuestras soluciones en la instrumentación y control en la minería. Así que muchísimas gracias por haber participado, por darme esta hora para poder transmitirles de forma muy rápida mucho contenido. Soy consciente de eso, pero me parece que es práctico para hacer una aproximación y conocer de qué estamos hablando cuando hablamos de minería 4.0. Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlos y nos vemos en el próximo webinar.